Agradezco la invitación de Mariano, de Norberto. Coincido plenamente con Norberto en los méritos de Mariano de incansablemente organizar esas cosas, y ahora que ustedes ya tienen más poder en el Estado y por lo tanto potencialmente más capacidad de transformar, creo que es muy importante reconocer realmente las fuerzas dinámicas, los vectores dinámicos de una organización que permiten avanzar. Ahora, el título que hicimos es un poco complicado, ustedes lo ven. No sé si lo pueden leer o si ponemos el PowerPoint. ¿Pueden? Ya está. ¿El PowerPoint ya está? Estoy atrasado, entonces. Bueno, pasa en las mejores familias, dice. Entonces, el título es un poco complicado porque junta un poco el vino con el aceite, y ustedes saben de las comidas que no se mezclan. Y estamos hablando del algoritmo político, científico, para el futuro de México. Un algoritmo, como la mayoría de ustedes ha de saber, es como una receta, es decir, como una secuencia de pasos para resolver un problema. Entonces, ustedes pueden entender un algoritmo como un método. Es la pregunta que vamos a discutir hoy: ¿cuál es el método para vencer a la derecha? ¿Y cuáles son las posibilidades de la 4T de participar en la defensa de lo que tenemos hoy, eventualmente su avance si es posible? Entonces, esto es un elemento de la ecuación que estamos discutiendo. Y el otro elemento es la ciencia. La diferencia entre los dos elementos es grande. La política es un área práctica de la praxis social que tiene por objetivo conquistar el poder y defender el poder. Lamentablemente, pero la historia lo demuestra, muchas veces este objetivo mata a los medios y la ética se va al carajo. Por eso la guerra sucia, las calumnias, las mentiras, etc., en la política son prácticamente común. Se puede lamentar esto, pero hay que entender la realidad del ser humano y hay que entender la realidad de las esferas de praxis. Bueno, esa es la política: conquistar el poder y defenderlo. ¿Qué es la ciencia? La ciencia es muy diferente. La ciencia es un software. La ciencia es un cúmulo de métodos, de conocimientos, de conceptos, etc., que les da la única explicación de la verdad objetiva que tiene el universo. Todos nosotros tenemos verdades subjetivas cuando percibimos la realidad. Pero la verdad objetiva es diferente. Ustedes ven, por ejemplo, que las cortinas tienen un color rojo. Pero si apagamos la luz, no va a haber un color rojo. Y la explicación de esto es que no hay un color como un volumen líquido, sino que lo que llamamos color es parte de las ondas electromagnéticas que desaparecen cuando apagamos la luz. Quitan la luz, no hay colores. Entonces, esas verdades subjetivas que nos guían cotidianamente, muchas veces sí son positivas y necesarias, como en el tráfico, donde hay que reaccionar de inmediato, pero en otras situaciones son engañosas. Si alguien no quiere quedarse con las ilusiones de la percepción subjetivista, necesita la ciencia. Para transformar el mundo se necesita la ciencia. Y esto no solo en un gran sentido de enviar un satélite a la Luna, por ejemplo, sino en un sentido muy concreto, práctico, cotidiano. Entonces, la respuesta a la pregunta cómo vencer a la 4T y el rol del PT en esa gran guerra, porque no hay que equivocarse, es una guerra, porque, como decía el más grande estratega militar del siglo XIX, el coronel prusiano Karl von Clausewitz, la guerra es la continuación de la política con otros medios. En un sentido positivista, la comprensión de esta profunda sentencia se para. Pero en un sentido dialéctico, de entender la realidad como un proceso, si eso pueden prolongar y se convierte en una cadena.
Clausewitz, que luchó al lado del ejército ruso contra Napoleón en su momento, que escribió la gran obra, El arte de la guerra, la ciencia de la guerra, junto con Sun Tzu, el gran estratega chino de hace 2000 años, quizás las obras más importantes del arte, de la ciencia de la guerra que se han escrito. Entonces, él dice con razón, la guerra es la continuación de la política con otros medios, obviamente con medios violentos, destructivos. En la política tratas de neutralizar al otro, y toda la campaña sucia de la oligarquía está un buen ejemplo de esto. Pero en la guerra bélica no se trata de neutralizar al otro quitándole el poder, se trata de matarlo. No hay que hacerse ilusiones sobre la realidad. Pero una de las grandes deficiencias de las fuerzas de transformación es que tienen poca ciencia, mucho filantropismo, mucha buena voluntad y poco realismo sobre esto. Y allá el talón de Aquiles es que no saben de ciencias militares. No estudian esto, cuando en el fondo es el Estado, son los fusiles, los tanques que deciden todo. Recuerden 1968, Tlatelolco. Recuerden la plaza de Tiananmen en Beijing, cuando Occidente quería hacer la contrarrevolución de color, el golpe de Estado. Bueno, tuvieron que usar los tanques para impedirlo. Toda crisis existencial de un sistema social se resuelve por las armas. Por lo tanto, es fundamental que la gente que se enfoca en una, que se adhiere a una causa de transformación, no entienda esa realidad. Entonces continuamos esa sentencia de ese gran coronel. La política la guerra es la continuación de la política con otros medios. Y podemos entonces decir, la política es la continuación de la guerra con otros medios. La política ritualiza los medios de interacción, de presión, de liquidación del otro, y quita el elemento de la coerción y destrucción física. Pero el objetivo en ambas esferas es lo mismo. Quieres ganar, seas una empresa, seas un sindicato, seas una persona, seas una clase dominante, seas el imperialismo, etc. Porque la realidad de la biosfera, que es otra cosa que la izquierda nunca ha entendido, que Charles Darwin hace 200 años formuló con tanta claridad, cuando dijo survival of the fittest, la sobrevivencia de quien más se sabe adecuar a las nuevas circunstancias. Esa es la ley suprema de la biosfera. ¿Y qué somos nosotros? Un subsistema de la biosfera. El orden es la biosfera, la sociedad global, las sociedades nacionales, y así vamos hacia abajo. Pero la primera ley es de la biosfera. Bueno, el pueblo americano con sabiduría lo formuló de otra forma: o eres chingón o chingado. La teoría de sistemas son más finos. Nash, el gran matemático que lo desarrolló, habló de situaciones de win-win, ganar-ganar, o win-lose, ganar-perder. La teoría de sistemas, la teoría de juegos, poco se divulgó entre los movimientos sociales de cambio, y esto cambió con el ascenso de China a una potencia mundial. Porque cuando muere Mao Zedong, China es débil, y el nuevo presidente, Deng Xiaoping, formula la lógica de la política exterior china muy diferente a lo de Mao. Recuerdan que Mao había intervenido en la guerra de Corea, y eso derrotó a Washington. Entonces, cuando Deng Xiaoping llega al poder, 78 por ahí, hace la nueva política de reforma y apertura que generó el milagro económico. Él dijo, en términos de coexistencia mundial, tenemos que ser muy tranquilos, porque comparados con Occidente colectivo, no podemos ganar. Les duele decirlo,
porque teníamos todas ilusiones, pero la realidad con todos los parámetros avalúa lo que él dijo. Entonces él dijo la consigna para el aparato de foreign policy, de la política exterior: hide, ahora lo voy a traducir, hide your strength and bide your time. Esconde tu fuerza y espera el momento. Eso fue 78. Hoy estamos 2023. Y ahora con Xi Jinping ya no exponen más su fuerza, sino están mostrando que ya no se dejan amedrentar por Occidente. Pero hay que ser realista. Hay que usar la ciencia para no caer en triunfalismos falsos que son congénitos al ser humano. No caer en esas ilusiones de que ya se ganó todo, que nada puede volverse atrás, que el socialismo en la Unión Soviética es irreversible. No hay que caer en esas ideas equivocadas y hay que aplicar la ciencia. Y si aplicamos la ciencia a lo que acaba de decir sobre China, pues hay que entender que para que la fuerza militar de China tenga el nivel de la fuerza militar de Rusia, que es la fuerza militar más poderosa de la Tierra, y después los gringos. Pero los chinos necesitan hasta el año 2030 para alcanzar el nivel de Rusia para enfrentarse militarmente a Washington y al Occidente. Entonces está bien que Xi actúa ahora, después de 40 años, después de Deng Xiaoping, sobre la conciencia y autoconfianza, confianza en la propia fuerza. Pero aún así, con esas milagrosas tasas de crecimiento económico, hay que ser realista. La primera tarea, el primer deber ético y político es ser realista. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Cómo vencer a la 4T? ¿Cuál puede ser el rol del PT? La respuesta es, en parte, lo tradicional que todos conocemos, que es la disciplina, la unidad, la solidaridad, el carácter de vanguardia de los transformadores. Pero cuando tú hablas de vanguardia de cuadros, tú hablas de ciencia. Sin ciencia no hay vanguardia. Hay populismo, hay localismo. Pero vanguardia sin ciencia no es posible. Entonces, esa es la situación que tenemos. Entonces la respuesta, que al final deberíamos discutir, porque yo no quiero dar respuestas, o yo solo quiero dar elementos científicos para que ustedes analicen la gran tarea en la cual se han inscrito, para resolverla mejor, si es que se pueda. Oye, no es seguro que se pueda. No es seguro que se pueda mantener lo que se ha logrado en esos 6 años. Depende de nosotros. No solo, pero en parte. Entonces, como la ciencia, como todo el mundo le tiene miedo a la ciencia como al dentista y a la matemática, te voy a dar un ejemplo concreto de la importancia científica en la vida práctica y nos hace entender un poco por qué y cómo es la ciencia. Cuando ustedes van al médico, yo fui hace un año porque me iban a hacer una pequeña operación, entonces por ley hay que hacer estudios preoperativos. El corazón va a aguantar la operación, los pulmones van a aguantar, sistemas como presión, etc. O no se puede hacer la operación, porque cada operación es un riesgo de vida, por supuesto. Bueno, entonces en esos estudios preoperativos encontraron que un parámetro hematológico, es decir, un valor de un componente sanguíneo, estaba bajo en mi caso. Bueno, tenía un buen médico que ya es un milagro encontrar, y además con tarifas pagables, que es más milagro todavía para encontrar. Entonces me dice, mira, aquí hay un punto que hay que analizar, como tiene que ver con la hemoglobina, etc., hay que analizar el hígado. Ok, entonces me mandan a hacer un ultrasonido. Entonces en el ultrasonido se encuentra alguna sombra en el hígado. O sea, la hipótesis del médico de que algo pasaba en el hígado era correcta.
Una hipótesis es una propuesta de solución fundamentada en datos objetivos, etc. Tenía razón. Entonces, aparece en el ultrasonido esa sombra. Bueno, eso nos acerca a la realidad objetiva, pero no nos da todavía los datos reales que necesitamos para cambiar la realidad, que es lo que ustedes quieren hacer. Entonces dicen, bueno, tenemos que hacer una tomografía computarizada. Entonces haces esto, ya te da una imagen tridimensional sobre ese objeto y te da información y dicen si efectivamente hay un problema. Ya entonces mandan más imágenes de tomografía, resonancia magnética con contraste y todo esto, y cada vez el análisis de la realidad objetiva de esa sombra se acerca más a la verdad. Bueno, después de esas imágenes queda claro que hay un problema serio en el hígado. Entonces dicen, bueno, la única manera de saber al fin y al cabo que es una biopsia. Es una vieja verdad de los 1000 años, de los chinos, de otros. La verdad objetiva se muestra en la práctica, en la realidad. Coincide en tu hipótesis, que es un enunciado, y la realidad. Los contrastas y ves si coinciden. Entonces, al fin y al cabo, la realidad del universo es el referente de la verdad objetiva. No hay otro. Pero el acceso a esa verdad es la ciencia. Entonces hacen la biopsia y confirman si es un tumor. Entonces tienes que saber qué tipo. Bueno, hacen la histopatología, etc. Bueno, es maligno. Siguiente paso, entonces, ¿qué puedes hacer? Si te toca un tumor de páncreas, estás perdido. Tienes 3 a 6 meses, se acabó. No hay medicamento. Nada. Perdón. Entonces, por suerte, entre comillas, gracias. Por suerte, entre comillas, era un hepatocarcinoma, se hicieron tumor en el hígado. Ahora, ¿qué hacemos? Hay que operar. Estoy hablando de la metodología de conocer lo que ustedes quieren transformar, la realidad del Estado de México o de la nación. Pero ese es el acceso para lograr eso. Bueno, entonces, para no hacer el cuento muy largo, primero dicen sí se puede operar, es arriesgado, pero después encuentran otra cosa y dicen, ya no se puede operar. Ya es un problema sistémico, porque en el pulmón hay algo. Bueno, ya te chingaste, porque ya es el otro órgano vital, además del primero. Bueno, entonces, ¿qué puedes hacer? Depende de que si conoces la gente que tiene conocimiento, los médicos de nivel, y si tienes el dinero para pagar. Porque si no te mata la enfermedad, te matan las cosas. Ya, entonces, analizan esto sistémico. Ahora, si tienes el páncreas, no existe terapia. No hay quimioterapia. En 3 a 6 meses estás perdido. En este tipo de cáncer, en el hígado, hay lo que se llaman anticuerpos monoclonales, que es la vieja quimioterapia, pero ya especializada para el tipo de cáncer que tienes, de tal manera que la terapia solo ataca, bueno, en teoría, las células infectadas, no todas las células. Es un gran avance, pero es costosísimo. Entonces, para el cáncer de hígado no hay. Bueno, entonces, ¿cómo consigo el dinero? Trabajé toda mi vida en la universidad, tengo el ISSSTE, etc., pero el ISSSTE estaba atrasado. El ISSSTE no tenía esos tratamientos de nivel mundial, porque no estaban autorizados. Bueno, por suerte llegué al Instituto de Ciencias Médicas de la Nutrición en México, que es uno de los mejores de América Latina, y allá tenía tratamiento. Bueno, entonces, en mi afán científico de entender la realidad, le pregunto a la oncóloga, bueno, ¿qué tasa de eficiencia tiene esa terapia en esos pacientes? Entonces me dijo 36%. Entonces,
Tú ya ves, llega esa cohorte, como se dice en estadística, de gente infectada, y de antemano 64% no tiene futuro, porque no hay medicamento. El 30% posiblemente pudiera hacer algo. Bueno, yo tuve la suerte de entrar en esto. Bueno, después se logró el financiamiento y se aplicó. Y ahora vemos qué va a pasar. Gracias. Entonces, ¿cuáles son las lecciones de esto? En primer lugar, si tú quieres entender la realidad como es, la única manera que tienes la ciencia. No puedes hablar con el cura, con el peluquero, con la abuela. No saben de esa cosa. Necesitas hablar con el científico que se llama oncólogo, primero. Necesitas el know-how, el conocimiento para hacer esto. Y si no lo tienes, ya te fregaste. Si vives en la selva, en Chiapas, donde no hay eso, nada te salva. Primer punto. Segundo punto, tú necesitas ya tener la metodología, es decir, la aproximación paso a paso a tu objeto de transformación, si eventualmente puedes dominarlo para salvarte. Bueno, esto se hizo con todos esos pasos que mencioné. Análisis de sangre, ultrasonido, tomografía computarizada, resonancia magnética, biopsia, etcétera, etcétera. Inclusive lo complejo que es que encontrar la realidad y cuánta tecnología se necesita para eso. Segundo punto, entonces, tú no solo necesitas el conocimiento aquí, el know-how científico, tú necesitas la tecnología física, porque esos aparatos son costosísimos. ¿Quién lo puede pagar? Cuesta millones de pesos esto. Segundo elemento para la transformación a conocimiento científico. B, recursos. Es decir, la verdad no es gratis. Cuesta en esta configuración. Entonces terminó la fase de diagnóstico cuando dijeron, sí, eso es maligno. Ya, su pregunta lógica es, bueno, ¿qué se puede hacer? Bueno, es como el cáncer. Es maligno, pero ¿qué puedes hacer? Si ustedes quieren limpiar el Estado de México de la corrupción, la pregunta es, después del diagnóstico, que es claro para todos, ¿cuál es la terapia? ¿Hay una terapia para quitar esto o no hay terapia? Muchas veces no tienes los medios para acabar con esto. Estas dos fases en el uso de la ciencia, la fase diagnóstico, de entender la realidad como es, esa es la base. Y dos, la terapéutica, controlarla. Hay una relación íntima entre los dos elementos. La calidad de la terapia para salvarte, o aquel estado, o el país, es la calidad del diagnóstico. Si tú te equivocas en el problema del diagnóstico, no te vas a salvar. Entonces necesitas las dos cosas. Tú necesitas la gente, los recursos, para diagnosticar adecuadamente el problema que tú quieres atacar. Y después tú tienes que encontrar las formas correctas para atacar. Y uno de los grandes logros de AMLO, que poco se ha entendido a nivel latinoamericano, bueno, a nivel latinoamericano quizás más que en México, ha sido que él encontró el diagnóstico correcto del pueblo mexicano, de la correlación de fuerzas, de los momentos cuando aplicar la terapia, de qué formas de terapia. Y ha sido magistral en eso. Y por eso está todavía en el poder. Si no hubiera terminado como Hugo Chávez, como Salvador Allende, como Rousseff en Brasil, hubiera terminado en un golpe de Estado. Entonces esto es la respuesta al tema de esa reunión. ¿Cómo vencer a la derecha? No bastan los buenos deseos, no bastan las recetas del pasado, no. Necesita ciencia de hoy y la realidad de hoy. El otro día me llamaron de China, me pidieron un análisis sobre la guerra que va a haber por el problema de Taiwán. Entonces me dicen, Heinz, queremos que hagas un análisis con el modelo de la crisis de misiles de Cuba de 62,
cuando estábamos a un punto de la guerra nuclear y queremos saber qué va a pasar aquí. Ese escenario de guerra se va a presentar en torno a Taiwán, o en torno a Corea del Norte, o de Japón, o en el Pacífico Sur, etc. Haznos ese análisis. Y, por supuesto, paga, ¿no? Es un instituto de investigación estratégico de gran importancia. Yo les dije, compañeros, el modelo de Cuba, de la crisis entre Kennedy y Khrushchev, no les sirve, porque la guerra hoy día es cualitativamente diferente a la guerra de 62. La guerra de Washington contra Rusia, que ustedes ven en Ucrania, es una guerra de nuevo tipo. Nunca ha habido ese tipo de guerra en la historia. Es absolutamente nuevo. Los rusos lo han entendido y por eso han ganado. Han ganado. Hay que ver si termina nuclearmente o convencionalmente. Entonces, no les sirve ese modelo de los años 60. La composición de la clase dominante en Washington es totalmente diferente a lo que era entonces. Kennedy era un tipo medianamente racional, que podía decir a los generales no cuando querían invadir a Cuba. Entonces, podía negociar con Khrushchev. Llegaron secretamente al acuerdo que ustedes retiran los cohetes de Cuba, nosotros levantamos el bloqueo. Khrushchev dijo, y ustedes retiran los cohetes nucleares de Turquía, que están en nuestra frontera. Llegaron a ese acuerdo, eso impidió la destrucción del planeta. Hubiera sido el fin. El comandante ruso en la isla, en Cuba, tenía solo 7 armas tácticas nucleares, pero él tenía la facultad para usarlos a discreción. Y después, muchos años después de esa crisis, él dijo que si hubieran invadido, hubiera usado esos cohetes nucleares, y eso hubiera sido el fin del mundo. No estaríamos aquí. Entonces les dije, algo semejante va a pasar, algo semejante está pasando en Ucrania. Estamos a un paso del holocausto nuclear. Y es lo que va a pasar por Taiwán. Porque con el imperialismo es casi imposible negociar acuerdos de ganar. No existe. Esa idea que después publicó la política exterior china, la política entre los estados y sistemas diferentes, tú puedes, según la teoría de suma cero, teoría de juegos, llegar a un acuerdo que conviene a los dos. Se llama win-win, ganar. Es mejor para ambos una mala paz que una buena guerra. Esa es una falacia mortal para la política internacional. Eso no existe en la biosfera. No hay, pero en muy pocas situaciones, la posibilidad de negociar un resultado óptimo para los dos contradictores, los antagónicos. Pero en la mayoría de los casos es como dice el pueblo mexicano: o eres chingón o eres chingado. O ganas y decides y el otro se fue al carajo, o tú pierdes y tú te vas al carajo. O explíquenme cómo, por ejemplo, el león y la antílope pueden hacer un acuerdo ganar. ¿Que el león se va a convertir en vegetariano? ¿O la antílope se va a convertir en carnívoro o qué? Es una ilusión que contradice todas las leyes científicas, no solo de la biosfera, sino de la sociedad de clases, todas las ciencias actuales. Entonces les dije a los compañeros chinos, tienen que volverse realistas. El imperialismo solo entiende el lenguaje de la fuerza. Los gringos en Ucrania solo van a negociar cuando han perdido la guerra, ya la perdieron. Y cuando Biden tiene que evitar que el Partido Demócrata pierda las elecciones de 24 del próximo año. El imperialismo después va a seguir tratando de destruirlos. No tengan ilusiones sobre coexistencia pacífica. No existe en la política mundial. Y no solo es una cuestión de sistemas, como la Guerra Fría entre la Unión Soviética y entre el capitalismo, el imperialismo.
Entre los estados capitalistas es lo mismo. La guerra contra Rusia es una guerra entre dos estados capitalistas, con economía de mercado, con superestructura burguesa, democracia burguesa, siendo Rusia más democrática que Estados Unidos. Pero ustedes no se pueden enterar porque los medios de manipulación oficiales no les dicen eso. Pero es el hecho. Entonces, necesita ser realista en esa cuestión de la transformación que ustedes quieren hacer. Y por eso les platiqué esa cosa privada, para que vean la ciencia. Bueno, dicen, el perro es el mejor amigo del ser humano. Yo pienso que la ciencia es mejor amigo, porque te ayuda en todas las situaciones si tú sabes aplicarlo. Bueno, entonces ya vamos de una vez directamente de esa cuestión de la ciencia, y por eso digo, si ustedes quieren ganar, si quieren transformar, si quieren defender lo que se ha hecho, sin la ciencia van a fracasar. Y los ejemplos son claros, los puntos de peligro son claros. Todos los puntos de sucesión en los gobiernos generan un vacío de poder, porque el nuevo nunca va a ser como el anterior. Eso no existe. O se debilita, o avanza, o se estanca. Pero es dinámico en esas tres perspectivas. Entonces, no va a haber 4T después de 24. No hay que hacerse ilusiones. Lo que va a haber en 24 es quinta T. El maximato es otra falacia del populismo político y de la ideología burguesa. El maximato no funcionó en los años 30 y mucho menos puede funcionar hoy día. Es decir, van a tener un nuevo presidente y van a tener un nuevo proyecto histórico. Pueden seguir llamándolo 4T, pero no lo va a hacer. ¿Por qué no? Porque el jefe de la 4T, el animal alfa, como se dice en la biosfera, no va a estar. El nuevo va a ser otro presidente. Hay que recordar a Cárdenas y a quien nombró como su sucesor, que destruyó todo. Esa es la realidad, piensa. Entonces, la pregunta que tenemos que hacer es, ¿ustedes ven bien el PowerPoint? ¿Sí? Entonces, ¿pueden pasar a la siguiente? Ya. Entonces, me rompí la cabeza para hablar de ese problema, porque obviamente es una ruptura. Porque todos queremos que la 4T siga. Y en ese año de la maduración de las megaobras, es un milagro que se ha hecho. Yo pienso que es más grande de lo que ha hecho Cárdenas. La reindustrialización total del país, en condiciones adversas, con el imperialismo gringo, la oligarquía, etc., de una dimensión increíble. A mi juicio, impensable hace 6 años, pero lo logró. Por eso pienso que dentro de la escala de los líderes mundiales de calidad, ya está Putin obviamente, está Xi, está Modi, India, yo creo que AMLO tiene un lugar allá, aunque hay diferencias, por supuesto. Entonces, si nos despedimos de esa nomenclatura, de esa idea de la 4T que va a seguir, pasamos a la siguiente. Entonces la pregunta que yo me hice, ¿cómo voy a explicar esto sin que diga, bueno, Heinz es un talibán, y está en el pasado, y no ve el futuro en la continuidad? Pero eso es una ilusión. La historia es absolutamente clara, las leyes de la sociedad de clase igual, y hay que actuar sobre la verdad objetiva. Entonces la pregunta es, ¿quién será el próximo presidente? ¿Y cuál va a ser el proyecto histórico de ese próximo presidente? Entonces Alfredo Jalife Rahme, que ustedes mencionaron aquí, que muchas veces invita un intelectual muy importante en México, sacó en su programa Radar Geopolítico la siguiente calificación. Él decía, hay 3 proyectos de nación diferentes porque hay 3 candidatos presidentes corcholatas diferentes. Es duro, pero Alfredo es cabrón y dice las cosas. Pueden estar equivocados, como cuando cualquiera diga algo.
Si alguien dice algo suavemente o groseramente, por supuesto, es importante esa diferencia. La cuestión de la verdad, el contenido de lo que dice, no está afectado por el tono. Entonces, Jalife dice lo siguiente, que hay 3 proyectos históricos que van a regir a partir de 24, fines de 24. Bueno, ¿cómo lo caracteriza? Entonces, él hace una descripción de cada uno. Ya tenemos atrás, ya. Entonces, el primero que reseña es el de AAA de Adán Augusto López. Y él dice prácticamente, López es el heredero de los 4 pilares constitutivos del proyecto de Andrés Manuel López Obrador. Okay. Después pasa a Ebrard, pasamos al siguiente. Dice, Ebrard es, ustedes lo ven, regionalista de América del Norte, los 3 estados, Canadá, Estados Unidos, México. Y México es un ancla de nearshoring. Nearshoring es un término nuevo que significa que como los gringos y China van a la guerra final, entonces ya los capitalistas que tienen olfato y ciencia retiran sus inversiones de allá y vienen a México. Pues parte del mercado norteamericano, eso se llama nearshoring. Entonces, hay todo un cambio en el modelo de producción económica, etcétera, etcétera, en todos los aspectos económicos, militares. Entonces, él dice, Marcelo es candidato de esto. Pero dice otra cosa que yo no apunté aquí. Bueno, este es de hecho su video, son sus diapositivas originales. Entonces él dice, y lo cito, Ebrard es, cita, candidato idóneo del grupo Biden-Obama. Lo repito, Ebrard es el candidato idóneo del grupo Biden-Obama. Bueno, ustedes saben qué significa eso. Ustedes saben quiénes son Obama y Biden y Clinton y toda esa gente. Siguiente portada, diapositiva, perdón. Ya, Claudia Sheinbaum Pardo, Alfredo pone esto en internet, globalista neoliberal con agenda verde antipetróleo. Globalista neoliberal. ¿Ustedes entienden lo que significa eso? Si ustedes quieren ver la descripción que Alfredo haga, buscan en el radar geopolítico, allá está explícito, y creo que valga la pena. Yo solo saco lo que él había dicho, en partes, no todo, es más amplio. Entonces, esa es la conclusión de él, que hay 3 candidatos, la descripción que hace de cada quien, me parece que es obvio, pero ustedes sacan sus conclusiones sobre esa clasificación. Hay que tomar en cuenta, por supuesto, que es una opinión de una persona, ¿no? De un muy destacado intelectual mexicano, geopolítico mexicano, pero ustedes siempre con la ciencia tienen que valorar objetivamente qué es la verdad de lo que un enunciado presenta, porque puede haber errores, o puede ser la verdad. Pero en este caso entonces está clara la prioridad de quién va a ser el próximo presidente, o no va a ser, sino que quién debería ser. La siguiente. Aquí entramos en un dilema que voy a resolver científicamente enseguida. El dilema es que en esa encuesta de la Casa Lleras, que se dice que es seria, una encuesta que se hizo entre el 7 y 11 de julio a nivel nacional, mediante una metodología que parece sólida. Digo parece porque hay que analizar a más tiempo, no he entendido, parece. Entonces, según esa encuesta, hecha entre 7 y 11 de julio, pero fecha de aparición al pie de la gráfica que ustedes ven es junio 23. Ahora estamos en agosto. Entonces ustedes ven el porcentaje de, como dice el título, ¿quién prefiere usted que sea el candidato o candidata de Morena PT, Partido Verde, a presidente de la República? Ella 42%, Marcelo 19% y Adán Augusto 6%. Tienen que reflexionar eso. La descripción de los 3 proyectos diferentes
esas cifras de esa encuestadora, ¿no? Ustedes tienen que ver la calidad de esos enunciados para tomar su juicio final. Es en sus cabezas que tienen que decidir, y no con quién tienen simpatía o el pasado o no. La pregunta es quién puede resolver los problemas de 24-30. Ese es el único criterio que deberían, a mi juicio, usar para votar por el candidato. Una pequeña parte del poder de determinar el futuro está en sus manos. Y está obviamente en esa votación. Pero aquí aparece entonces un problema objetivo. ¿Puedes pasar a la siguiente? Seguimos. Más. Estos son los puntos temáticos de la exposición, pero por el poco tiempo que tenemos voy a reducir todo esto, ¿no? En el fondo, la temática que estamos discutiendo requiere un seminario de mínimo 7 días, si se quiere entender a fondo las cosas. Pero solo para que tengan una idea, esa es una sinopsis del problema. Entonces, detectas un fenómeno pequeño, quieres saber qué es realmente y tienes que hacer todo ese procedimiento. Claro, no haces una resonancia magnética en su caso, ¿no? Los instrumentos que tienen que usar obviamente son diferentes. Esencialmente en ciencias sociales, los métodos necesitados son encuestas representativas, más experiencias empíricas de los sujetos que actúan, etc. Lo más importante es la encuesta representativa. Es un instrumento clave para entender la realidad. Y después ya ven la terapia para cambiarla. El siguiente, por favor. Bueno, es un ejemplo de la importancia de la ciencia. Si China hoy día es quizás el primer país más poderoso de la Tierra, depende de los parámetros que usan, lo ha logrado de 1949 a hoy, es por la ciencia. Es el único partido político de vanguardia que existe en el mundo que sabe la ciencia del siglo XXI, la ha practicado y que ha impedido la caída como en la Unión Soviética. Otras situaciones como en Venezuela, Nicaragua, Cuba, etcétera, pero no quiero entrar en eso. Yo quería combinar esta cuestión política, que es la esfera en que ustedes actúan, con la experiencia de cáncer, porque en ambos escenarios la esencia es la misma. Si no conoces la realidad objetiva, la verdad objetiva, vas a fracasar. Al fin y al cabo vas a terminar como un Don Quijote, que no entendió lo que son los molinos de viento. Ciencia es la respuesta en el tipo personal de problema, como aquí en la gran transformación del sistema mundial. Siguiente, por favor. Esto ya lo expliqué. Siguiente. ¿Quieren hacer una escuela de formación política? Les voy a decir cómo. En las universidades que tenemos, es pérdida de tiempo que escuchen a los profesores de ciencias políticas, porque no hacen ciencia política, hacen ideología política. Y el 99% de lo que enseñan es ideología burguesa, de poco nivel inclusive, y nada de ciencia. Por eso los estudiantes salen como salen. Y por eso tienen esos disque expertos en la televisión y dicen puras estupideces. Si quieren hacer una escuela de formación, ustedes necesitan los modelos. No podemos hablar sobre la importancia de los modelos en la percepción de la realidad, en la elaboración de la respuesta. Otro momento quizás. Pero ustedes actúan sobre algoritmos, es decir, modelos que son reprobados por la realidad o son ratificados por la realidad. Si tú quieres levantar 100 pesos y después terminas con el ortopédico, el algoritmo te dice que era demasiado peso para ti. No puedes hacer esto, trata 20 kilos. ¿Okay? O si lo puedes, te ratifica que yo puedo 100, lo voy a aumentar a 110. Ese es el modelo de comportamiento del ser humano. Eso dirige lo que tú haces.
simplificando el fracaso y el éxito, ¿no? Como en el viejo conductismo de las ratas, ¿no? Behaviorismo. ¿Cómo se conduce la rata? Bueno, en base a golpes eléctricos, castigo y gratificación, comida. Eso era el básico modelo de la psicología positivista de los años 20, pero tiene bastante de verdad. Entonces, ¿tú quieres enseñar una escuela de formación política? No empieces con la ideología alemana. Tú agarras a un joven en Nezahualcóyotl, le quieres explicar la ideología alemana porque Marx es un santo para ti. Pero la ideología alemana es un problema ideológico en Alemania hace 200 años. ¿Y dónde un chavo de Nezahualcóyotl sabe dónde queda Alemania? No tiene idea del absolutismo protestante. Sí. Entonces, deja eso aparte. Bueno, el otro es trotskista y tienes que leer las obras completas de Trotsky para volverte revolucionario. Bueno, te vas a morir antes de ser revolucionario, pues son muchas obras. Entonces, ¿cuáles son los dos modelos que tienes que usar para formar los jóvenes mexicanos de hoy? El modelo de la guerra. Esos dos, Sun Tzu, hace 2000 años, el arte de la guerra, y Clausewitz, la ciencia de la guerra. El modelo de la guerra es como la relación sexual sin condones. Ese contacto con la realidad, sin mediadores. En la guerra, o tú matas al otro o te mata a ti. ¿No? Esa es la esencia de lo militar. Por eso existen las fuerzas militares. Fuerzas militares existen para liquidar físicamente a alguien que se define como adversario, como enemigo. Es el modelo más claro para que el joven entienda cómo funciona la sociedad de clase hoy día. Y siempre ha funcionado así. ¿Cuál es el segundo modelo? La crematística de mercado. Bueno, simplificando, la economía de mercado. Aquí tienen a Aristóteles. Hace 2000 años él descubrió la diferencia entre la economía política, que era una economía en beneficio de la comunidad. La comunidad se llamaba en griego polis. Entonces la economía política era la economía que le daba de comer a la polis, a la ciudad, al país. Aparece entonces, él dice una cosa muy nociva, destructora, que es la crematística, en la cual la economía se convierte en un negocio para hacerse rico, no para satisfacer subsistencias. Y allá se empezó con la destrucción de la solidaridad en las comunidades. Es absolutamente claro, Marx después le dio la base científica, Marx y Engels, Lenin. Y la conclusión es obvia, totalmente clara. Tú no puedes tener una sociedad solidaria o socialista con una economía de mercado. Eso no existe. Porque la economía de mercado es la antítesis de la solidaridad. Y si es difícil de entender esto, vayan a un mercado aquí. Y hay 3 changarros que venden lo mismo. Tú compras en un lugar, los otros 2 te quieren matar con las miradas, porque fuiste con la competencia. Ese es el mercado. Tú solo puedes subir y triunfar liquidando a los otros. Entonces esos son los 2 modelos que necesitas para entender cómo funciona la realidad hoy día. No esas pendejadas de la democracia liberal. Todo eso es cuento. Si había dudas sobre si es cuento, veanlo en Ucrania. ¿Quién hace la guerra? La democracia más vieja del mundo, los gringos. Los ingleses. Los alemanes. Los franceses. Los nórdicos. El estado de bienestar. El estado de derecho. Violando todos los derechos internacionales. Los heraldos de la democracia burguesa encabezan una guerra de agresión fascista que sigue los caminos de Hitler y ha causado 500.000 muertos. Nunca fue más que un cuento de esos gobiernos para colonizar a los pueblos del tercer mundo, para que imitaran esto sabiendo que iban a fracasar. Y esa es la tarea de los intelectuales y políticos burgueses en el tercer mundo. Prolongar esas ilusiones que garantizan que sigues 500 años más.
en la dictadura del capital internacional. A ver, la siguiente, voy a reducir un poco la exposición para que tengamos tiempo para dialogar. Porque afirmo, no pregunto, afirmo que va a ser un problema de vacío de poder cuando AMLO se va. Bueno, es muy sencillo. Aquí tienen 3-4 modelos para entender la función del líder. La destrucción del debate de la función del líder en una macroorganización, sea sindical, sea política, sea militar, sea a nivel de Estado, ha sido un gran éxito de la ideología burguesa. Todo tiene que ser democrático. Es otra mentira, como vamos a ver ahora. No es posible. No es posible. Pero aquí 3 ejemplos del reino animal. Los animales que viven en manadas y el ser humano pertenece a ese grupo, necesita por el tamaño de la organización una estructura jerárquica que conduce a la manada. En los elefantes es matrilineal. Es siempre una elefante con mucha experiencia y cuando aparece la sequía lo lleva cientos de kilómetros a través del desierto al agua y salva la manada. Es la función del líder alfa, como se llama ya. Luego hay los líderes beta que están abajo, etc. Y otro ejemplo de los leones. En los leones también es un sistema jerárquico. Alguien que decide que es el león más fuerte. Allá es patrilineal, allá son los machos, machismo puro. Pero en ambas organizaciones, sea conocido por mujeres o por hombres, el sistema es el mismo. La manada se orienta y sigue a la perspectiva del líder. Si no, no funciona. Lo mismo, pueden tomar un modelo de Newton, de la mecánica clásica. ¿Por qué vivimos en un sistema mecánico celeste ordenado? Bueno, porque tenemos un centro de gravitación, un centro de masas que está cerca del Sol. Y ese centro de gravitación, ese líder, esa fuerza determinante, organiza todas las órbitas de los demás. Si tú quitas el Sol, colapsa el sistema y entras en caos. Y caos significa en ciencia que no puedes prever la evolución de un sistema. Y este es el peligro de las sucesiones en las democracias burguesas, como la que tenemos aquí, pero también en las otras, como vimos en la Unión Soviética. Tú puedes usar otros modelos aquí. Seguimos a la siguiente para ahorrar tiempo. Pero la pregunta es, como yo afirmé, si AMLO es un líder, un animal alfa, que no lo tomen a mal, no se refiere a animales, se refiere a la sociología de comportamiento en manadas. Y manadas son grandes grupos de individuos. Entonces, la pregunta es, ¿AMLO es parte de ese escuadrón de excelencia o no? Siguiente. Bueno, apunté algunas cosas. Para que tú seas un líder a nivel mundial, tú necesitas inteligencia estratégica. Necesitas saber qué pasa más allá del campo de batalla. Tú necesitas inteligencia táctica. Necesitas saber qué sucede en el campo de batalla. Y tú necesitas inteligencia situacional. Aparece algo imprevisto y reaccionas adecuadamente. AMLO tiene todo esto igual que los otros personajes, pero tiene mucho más. Es uno de los más grandes comunicadores de la humanidad. Si ustedes ven las mañaneras ahora, ¿por qué la derecha, con todos los medios a su disposición, toda su lana y toda su falta de ética, no ha podido tumbarlo? Con la ayuda de los corruptos en las universidades públicas, privadas, de la justicia, etcétera, etcétera. ¿Por qué no lo han logrado? Porque él controla lo que se llama la iniciativa o la escalación comunicativa. ¿Y cómo lo hace? A través de la mañanera. Y cuando ustedes analizan cómo conduce la mañanera, es perfecto. Trump se queda como un aprendiz comparado a eso. Con muchos elementos de ganar el debate o de desviar el debate cuando no puedes ganar, etc. Pero el hecho es
que todos los medios de la derecha no han logrado tumbarlo. Y aquí hay un factor muy importante. Hablo aquí en la clase media, los académicos caracteriza de poco culto, o de naco, como dicen. Tiene un conocimiento extraordinario, no solo del país, no solo de la historia de la cultura del país, sino a nivel mundial. Entonces los pocos culturales son esos de la clase media, sesgados por el rencor clasista y racista. Y no hablo, porque casi cualquier tema que toca, él puede contestar. Que el canal interísmico lo quería hacer, que quería hacer el dictador Díaz, el porfiriato hace 100 años. No lo logró. Había demasiada oposición y poderes particulares. ¿Te puede contestar esto? ¿Te puede hablar de las más grandes empresas de energía solar en el norte? El Tren Maya, que es genial. No es un pinche tren de turismo, es un subsistema de la industrialización integral del sureste, utilizando el petróleo, el gas, la situación geoestratégica, porque desde allá tú llegas a Europa en un par de horas, tú llegas a Estados Unidos, Canadá en un par de horas, tú llegas a Asia en un par de horas. Es un punto estratégico. Es el segundo canal de Panamá. Esa es la dimensión de ese proyecto. Hay poca comprensión en México porque no tenemos científicos comprometidos, o científicos de nombres, liberales o reaccionarios, todos están con la derecha. No tienes científicos progresistas, no tienes un debate público honesto. Entonces, no hay conciencia política como resultado. Inevitable. Entonces, pensamos que claramente no es un proyecto socialista aquí, como en China. No quiere llegar al comunismo, es un proyecto desarrollista, nacionalista, como el de General Perón en Argentina, de Chávez en Venezuela, etcétera, con ideología social cristiana, etcétera. Pero no es un proyecto como en China. No quiere llegar a la sociedad sin clases. Pero en el manejo de las relaciones de poder, AMLO ha sido magistral. Por eso la derecha no ha ganado. Pero AMLO no va a estar en 24. Entonces la pregunta es, ¿qué va a pasar? Por el centro de gravitación de ese éxito ya no está. ¿Qué va a pasar? Siguiente. Y aquí, permítanme destruir otra ilusión de la ideología burguesa, de los anarquistas y de todo ese movimiento tóxico, nefasto, que se llama LGBTQ, que es el arma nuclear ideológico de Washington para destruir las identidades nacionales. La identidad es tu GPS. Si alguien controla tu GPS, controla lo que haces. LGBTQ es el arma más peligrosa que han inventado después del anticomunismo de los años 45. ¿Alguien habla de esto en México? No. ¿Han escuchado algo de la Secretaría de Cultura? No. ¿Han escuchado algo de la UNAM? No. ¿Han escuchado algo de los gobiernos estatales? No. ¿Han escuchado algo de los líderes políticos de los partidos? Nada. Y es, repito, el arma nuclear ideológico para el control de la mente en el tercer mundo. Entonces, la idea de que todo puede ser democrático es absurdo. Tomen la situación de un avión. Un avión, ustedes conocen posiblemente lo que se llama una bolsa de aire. El avión vuela por la velocidad por una parte y por el ángulo de las, ¿cómo se llaman esas? De las alas. Eso genera una turbulencia de atracción, por eso se mantiene, pesa su peso. Pero hay situaciones de vientos en los cuales esa atracción se corta y el avión se cae como una piedra así. Muy peligroso, muy peligroso. Entonces, en ese momento, tú tienes que decidir una situación de vida o muerte en la cabina de pilotos.
¿Quién decide? El piloto es el animal alfa. El piloto se supone es el que más experiencia, conocimiento, praxis tiene, por eso es el piloto. Entonces él decide, pero eso no es democrático, porque tiene un copiloto, tiene un animal beta. Pues entonces tiene que discutir con el copiloto, ¿qué vamos a hacer, mi cuate? ¿Cómo nos salvamos? No, yo soy el ingeniero de navegación, pues yo también quiero democracia. Bueno, entonces empiezan a discutir entre los tres, ¿no? Bueno, cuando terminan, ya no existen. Bueno, pero si tú eres ultra democrática, como esos subversivos tóxicos de LGBTQ, etc., entonces no. Hay que preguntar a todos los tripulantes, porque en la democracia cada persona vale igual a la otra. Entonces cada uno tiene que decidir, somos todos iguales. Muy bien, dice el piloto, vamos a preguntar. Llega a la primera fila y ya están en tierra, pero aplastadas, ¿no? Hay otro animal alfa en la cabina. ¿Quién es? La computadora. Todos los aviones modernos están programados para esas situaciones de emergencia. Por el simple hecho de que tú necesitas reacciones tan rápidas que muchas veces el cerebro humano no alcanza a reaccionar para salvarte. Es el argumento de Elon Musk, etc., que está detrás de ese Neuralink. Entonces, ¿quién decide? Tiene que decidir si el cerebro humano es demasiado lento. La computadora, que es más rápida. Entonces, ¿quién decide? ¿El piloto o la computadora? Hay los dos sistemas, según el fabricante de avión. Ustedes ven que esta es la democracia inaplicable, porque ¿qué te sirve la democracia si estás en el panteón? No te sirve. Entonces, ¿qué hacemos? Todo eso es parte de la discusión de la democracia participativa, que es como una burbuja de buenos deseos, no solo de la izquierda, pero sobre todo de la izquierda, sin base científica alguna. El ejemplo del avión se entiende de inmediato. Vamos ahora a la verdad objetiva. La verdad objetiva que está detrás de esto está en esa gráfica. Y la entendimos con la geometría fractal. Es una especie de la matemática que apareció en los años 80. Se basó en lo empírico, pero se desarrolló como parte de la teoría del caos, etcétera, etcétera. Una tremenda herramienta para entender el mundo. Entonces, cuando ustedes entienden algo de esto, entienden que hay una contradicción fundamental entre ese principio de la democracia, que todos tengan el mismo voto y peso, y la naturaleza estructural del universo. La demanda de la democracia es horizontal y es bien intencionado, y todos queremos que todos sean respetados, etc. Pero es una demanda cultural, es un invento de la cultura humana. Eso contrasta con la organización del universo. El universo no conoce la democracia. Se lo ejemplifiqué con la biosfera. El león no se puede volver vegetariano para que sea una situación de ganar-ganar, de la teoría de huevos. Ni la antílope se puede convertir en un carnívoro. Entonces el problema es el siguiente. El principio de grandes sectores de la naturaleza del cosmos es la verticalidad, la pirámide de decisión. Eso duele, porque todas las ilusiones de que queremos democracia se neutralizan. Porque ¿cómo vas a ganarle al cosmos, al universo, siendo un pobre ser humano que no se ve desde la luna? ¿Cuál es el principio descubierto por la geometría fractal? La organización a partir de cierto número de elementos requiere estructura vertical, que no puede ser horizontal y por lo tanto no puede ser democrático. Con el pequeño ejemplo vimos en el avión. Aquí tienen ustedes un ejemplo de la biosfera, un pino. Los pinos llegan 30 a 40 metros.
Si ustedes se preguntan cómo la planta logra subir los nutrientes de las raíces a 40 metros de altura en contra de la fuerza de gravedad, tiene la tendencia contraria hacia el centro de la Tierra, pero esa planta logra subirlo y no ve ninguna bomba de ingeniería. ¿Y cómo lo logra? Se logra a través de lo que se llama en esa matemática autosimilaridad a toda escala. O decirlo más sencillo, autosemejanza a toda escala. Y eso lo pueden entender con ese modelo. Si ustedes hacen ese modelo matemático, esa planta les explica cómo funciona. Desde la cabeza de la pirámide hacia abajo se repiten las formas de organización, de comando y control. Y si no, no funciona la cosa. Es fácil de entender. Toman una división del ejército. Arriba está el general, da la orden a los coroneles, segundo nivel. Dan el orden al tercer nivel. Estos a los capitanes, los tenientes, los sargentos, hasta el soldado. Esa es la fuerza de un ejército. No la democracia, sino la verticalidad, la pirámide. Porque el general puede estar seguro que el último soldado de los 15 millones de la división van a actuar como está programado. Como en el pino, la naturaleza está seguro que va a actuar como está programado. Es decir, tenemos ese choque objetivo entre la democracia como decisión horizontal, siguiente gráfica, como esta, es el principio cultural de la cultura humana y el principio de organización vertical de la naturaleza. Y cuando alguien quiere democracia participativa, tiene que explicar primero cómo resuelve esa contradicción. Y no he visto a nadie que lo ha hecho. Pues nadie se ha metido en eso. Como decía, no hay ciencia en la izquierda. Pues como no hay ciencia en la izquierda, no hay izquierda. Porque Carlitos Marx, obviamente, sabía la ciencia de su tiempo. Y hoy día, ¿quién sabe algo de las ciencias avanzadas en la izquierda? Nada. Toda esa opinión y superficialidad. Entonces, ese es el principio principal del problema de 24. Cuando el animal alfa se va, cuando el Sol ya no orienta las órbitas del sistema, entras en una fase de incertidumbre. Pues no sabes bien lo que va a pasar. Siguiente. Sí, entonces el problema es cómo escoges al nuevo animal alfa. Ha habido en la historia muchos métodos, la gerontocracia. La persona más vieja de la tribu es el nuevo líder porque sabe más sobre todo. Hoy día eso ya no es así. Puede ser la aristocracia en su origen. Los de más mérito debían conducir la sociedad. La plutocracia. Los que más poder económico tienen deben conducir el sistema. El oligopolio. Las fracciones de la clase dominante escogen. Es básicamente el liderazgo del PRI. Toda la clase dominante está compuesta por élites propias. Capital comercial, financiero, agricultural, la élite militar, la iglesia, los medios de manipulación, etc. Y entre ellos se ponen de acuerdo quién va a ser el próximo animal alfa. Y lo definen según sus intereses, como es lógico. Entonces, ¿cómo resuelves tú ese problema? ¿Cómo escoges el mejor para garantizar que lo que se ha construido de 2018 a 24 se defiende y se puede ampliar? ¿Y cómo evites que todo eso se caiga? Bueno, el liderazgo funcionó cuando el liderazgo político es de gente que entiende el sistema. El viejo PRI era una clase política muy sofisticada.
que son los factores por qué se mantuvo tanto tiempo. Pero hoy día las clases políticas están compuestas básicamente por idiotas, tanto en Europa como en Estados Unidos. Ven ustedes el presidente de la potencia nuclear más poderosa, Biden, que es un zombie que se cae cada rato de furio, y es incapaz de formular algo. Ese es el jefe de la principal potencia nuclear económica del mundo. Y los europeos, Scholz en Alemania, Johnson en Gran Bretaña, Macron en Francia, todos ceros a la izquierda. Y por eso no le pueden ganar a Putin ni a Xi. Pues estos son líderes de verdad, con cabeza, con cultura, conciencia, etc. Pero esos no. Entonces, ¿cómo escoges tú el que más garantiza la continuidad de la obra? El legado histórico. Bueno, se ha propuesto por encuestas. Bueno, cuando hablamos de encuestas hay que hablar de encuestas científicas. Muy brevemente, la encuesta científica, para que tenga sentido, lo reduje aquí. Tiene 4 elementos. En primer lugar, tú tienes que hacer una selección aleatoria, al azar, de los que entran en la muestra. Si quieren, después en el diálogo explicamos un poco más. Segundo elemento es que tú necesitas un mínimo de elementos que entran, porque lo que te interesa es lo que opinan todos. O sea, en el caso de México, ¿cuál es el candidato que a todos les parece que es el idóneo para defender lo construido? Esa es una fórmula matemática de la matemática probabilística. En México, más o menos, necesitas mínimo 1.400 unidades, sean personas adultas o hogares, etc. Pero conviene hacerlo más grande porque México es muy heterogéneo como sociedad. Deberías ampliar eso, etcétera, etcétera. Entonces, una encuesta científica representativa, digamos de 1.400 personas en México, te dice, con un margen de error normalmente de 3%, lo que quiere la mayoría de la población. Entonces, si tú quieres saber lo que piensa la mayoría de la población, quién debe seguir, tienes que hacer la encuesta representativa. Y aquí viene el problema. La encuesta representativa solo es posible cuando tú conoces el universo estadístico o la población estadística. Puedes hacer el censo en México cada 10 años porque el INEGI tiene registrado a cada ciudadano. Entonces allá tú puedes hacer una selección representativa aleatoria, porque todos tienen la misma posibilidad de entrar en la muestra, porque si no es eso, no es representativo. Entonces, no existe en el caso del próximo presidente de Morena, porque hace 3 años parece que se le pidió a Yaipur el registro de los miembros del partido, pero parece que nunca se entregó. Parece que nunca hubo, o quién sabe qué pasó. Pero cuando tú no conoces el universo, no puedes hacer una encuesta científica representativa. Y ese es el gran problema que yo veo ahora, entre otros. A ver, seguimos ya para terminar esto. Los peligros son grandes. ¿Para qué necesitan ciencia? Cuando Ano dijo en un momento, el mayor peligro en México es la corrupción, tenía toda la razón. Porque es un cáncer que empieza en un órgano. Salinas de Gortari fue el principal responsable de convertir esto, que es una práctica común en todas las sociedades humanas. La corrupción siempre ha habido, siempre va a haber. Pero él lo convirtió en política de Estado, junto con Ceballos. Entonces, ese peligro sigue existiendo, porque nadie ha podido tocar a Salinas, que es en el fondo el gran organizador de toda la subversión contra la 4T. Pero no hay poder para tocarlo ahora. Ojalá que el próximo año. Entonces, el modelo que se usa científicamente se llama revolución de color, que es lo que usaron en Ucrania, 2014, que llevó a la guerra actual. Es un golpe de Estado que se hace después de las elecciones. Cuando la oligarquía no gana las elecciones, digo, no muchachos, no se desanimen, todavía podemos cambiar esto. Entonces se inventan la narrativa de que la elección no fue limpia,
que por lo tanto el nuevo presidente no es legítimo, ilegal. Entonces arman la calle, buscan militares, policías corruptos, etcétera, etcétera. Hicieron lo que hicieron en Bolivia con Evo Morales. Lo toman. Con Pedro Castillo en Perú. Lo toman. Con Rousseff en Brasilia. Eso es el sistema de golpe de Estado, no el clásico con los tanques. Fue desarrollado en los años 90 en Nueva York por científicos que se aplica mundialmente para imponer intereses de Estados Unidos. Esa es la lógica operativa del golpe después de 24 aquí. Y el centro de este modelo subversivo son los partidos políticos, el Congreso, y la estructura judicial. La judicial es la decisiva porque al fin y al cabo todo termina en la Suprema Corte. Entonces hacen alianza con sectores oligárquicos, internacionales, etc., para acabar con el nuevo presidente, con Morales, con Castillo, con Rousseff, etc. Eso es lo que han querido hacer aquí, ya en 2018. No les funcionó. Pero cuando ya no está AMLO, van a volver a tratar de lograrlo. Y cuando lograron que Piña fuera la jefa de la Suprema Corte, dieron un salto cualitativo en la preparación de la destrucción post-4T. Porque esa es la lógica operativa. Siguiente. Claro, eso es el centro socioeconómico de la subversión. Lo primero es la lógica operativa científica del golpe. Esta es esa cámara bueno, no sé cómo llamaros, de sinvergüenza, ¿no? Entonces, ya no se puede tocar al ratón mayor. Ahora, siguiente. Ya con eso tenemos, bueno, dos palabras. Hay una incomprensión de lo que es la política. Un gran político alemán decía: la política no es el reino de lo deseable. La política es el reino de lo posible. Eso es fundamental de entender para no hacer proyectos en el aire. La política no es el reino de lo deseable. La política es el reino de lo posible. Es decir, lo que puedes hacer depende de la correlación de fuerzas. Eso es central para su proyecto de transformación y su papel. Tienen que partir de la realidad del poder. No al revés, no de deseos ideológicos. Tienen que partir de la realidad del poder. Y la segunda definición de un sociólogo alemán en 1930, ¿qué es el poder? El poder es tu capacidad de imponer tu voluntad al otro, aún contra la voluntad del otro. ¿Cuál es la clave de esa definición? Aún contra la voluntad del otro. Si el otro está de acuerdo, no importa. Si tú tienes el poder, te obligas a hacerlo. Los trabajadores pueden querer un aumento de 50% de salario. El poder lo tienen los empresarios. Y cuando los trabajadores no aceptan, sacan la policía y los militares. Eso es poder. Lo demás son cuentos. Siguiente. Entonces la pregunta de Lenin de 1903, ¿qué hacer? Pues todos esos métodos de análisis, etcétera, de conocimientos hay que aplicar a su proyecto de transformación. Lenin lo planteó, pidió una respuesta. Lenin dijo: ante las condiciones de represión en Rusia, no podemos tener un partido de masas, necesitamos un partido de vanguardia, de los mejores. Hoy eso es mucho más complicado, hay que discutirlo otra vez. Pero en aquel entonces lo hizo y allá nació el Partido Comunista, que hizo la revolución. Hoy es más complicado. Siguiente. Bueno, ustedes conocen la famosa novela de Gustavo Bolívar, el colombiano: sin tetas no hay paraíso. La historia es muy profunda. En una zona dominada por los narcos en Colombia, la única posibilidad de mujeres jóvenes bonitas para vivir más o menos bien materialmente era entablar relaciones con los narcos, con los capos.
Entonces una de esas jóvenes ya quiere salir de la miseria y se acerca a un capo y dice, mira, vamos a tener una relación. El tipo la analiza y dice, pero no tienes pechos. No, pero ¿cuál es el problema? No, sin tetas no hay paraíso. Es decir, el modelo estético que nosotros queremos no es flaquito, no es anoréxico, sino es barroco, como en México, el churriguresco. Y entonces no puedes salir de la miseria, te vas a seguir abajo. Esa es la esencia de esa novela. Sin tetas no hay paraíso. No, yo digo, sin ciencia tampoco, o menos. No vas a salir a una vida mejor sin ciencia. Siguiente. Bueno, eso brevemente se refiere a la jerarquía de poder en que ustedes van a actuar. Y ustedes ven, yo diferencié 10 niveles. Desde la biosfera, recursos, clima, todo eso. Pueden ir hacia abajo. Y ustedes en el punto 8. Ustedes son un subsistema del PT nacional. El PT nacional es un subsistema de Morena. Morena es un subsistema del Palacio Nacional. México es un subsistema del amo hemisférico, Estados Unidos, etcétera, etcétera. Eso es como esas muñecas rusas. Tú abres la caja, adentro hay otras mayúsculas, ¿sí? Cada vez hay más adentro, iguales, pero cada vez más pequeños. Entonces, cuando ustedes deciden su programa, y con eso termino, su programa de transformación, o puede ser de defensa de lo que quieran hacer, hay que tomar en consideración la relación de poder. Como decía Bismarck, la política es el reino de lo posible. Y lo que es posible te lo decide el poder, no de lo deseable. Lo deseable te puede ayudar a buscar, pero la decisión la tiene el poder. Entonces, ese es el punto clave aquí, que tengan conciencia de su fuerza real para cambiar. Para dar un ejemplo, para nadie es un secreto que el crimen organizado vinculado al narco está fuerte acá. Bueno, en todas partes, Guerrero, en Michoacán, en todas partes. Si ustedes deciden enfrentar esto, ustedes no pueden enfrentar esto sin el poder del Palacio Nacional. Porque sin la fuerza armada no pueden enfrentarse al crimen narcótico organizado, que es una empresa mundial. Pueden comparar a General Motors o a Exxon de petróleo. Son organizaciones mundiales. Si ustedes en un pequeño estado como este deciden enfrentar esto, piensen bien las consecuencias. Que tienen que hablar primero en Palacio Nacional, a ver si el nuevo presidente o el actual está de acuerdo con su proyecto. Porque si no les da su apoyo, van a fracasar. Y posiblemente eso se va a tener que hablar con la Casa Blanca. Porque si los gringos no están de acuerdo, tampoco se puede hacer. Obviamente, ¿cuáles son los grandes problemas? Aquí, como en toda América Latina, primero la seguridad, 2 la economía, 3 seguridad social. Esas son las encuestas latinoamericanas que preocupan a la gente, ahora también en Estados Unidos. Bueno, si ustedes quieren hacer un programa, sea realista. El partido tiene que servir al pueblo, como dice Xi Jinping y Mao. Servir al pueblo entonces significa que le da seguridad en la calle. Entonces tienes que combatir esos problemas. Pero eso requiere que tengas la fuerza para hacerlo. ¿Con quién te confrontas? Con los sectores corruptos de la policía del Estado, aquí, los sectores corruptos de la justicia, que están protegidos por la Suprema Corte y por las ONGs internacionales, las televisoras nacionales, etc. Entonces es correcto decir, nosotros queremos ser el partido de la justicia, el partido del orden, porque es un anhelo mayoritario de la población. Ustedes ven lo que pasó en El Salvador.
Analizan lo que hizo Bukele allá. ¿Por qué su popularidad? Porque acabó con el crimen organizado. Es lo que la población quiere. Pero eso no lo puedes hacer con ilusiones de las ONGs internacionales, cuya función no es defender los derechos humanos, sino defender los intereses del imperio que controla el sistema. Entonces, si ustedes quieren hacer ese programa con conciencia del poder disponible, bueno, no solo tienen que hablar con el PT Nacional y con el Palacio Nacional, tienen que hablar con Delfín acá. Pero Delfín es otro subsistema. El Estado es un subsistema de Morena, PT Verde en el Estado. Ellos son un subsistema a nivel nacional. Y cada gobernador, obviamente, tiene que consultar al presidente. Sin el apoyo del presidente no puede hacer nada. Entonces, cuando ustedes analizan esas cadenas de poder y de jerarquía y definen su programa de transformación concreto, entonces yo recomiendo, preséntense como el partido de la justicia, el partido del orden. Es lo que la población quiere, protección frente a la criminalidad. Eso no es un problema porque ustedes pueden encontrar la semántica, usar otra semántica que la que usé. Y la población va a decir, finalmente, gente que actúa, que no solo habla. Y que acaba con el derecho de piso. Se ha hecho un cáncer en todo México. Es el centro histórico de la Ciudad de México. Bueno, no quiero mencionar ejemplos del Estado de México, pero ustedes lo saben todo. Entonces, sería el primer punto. Segundo, economía. Todo ese gigantesco proyecto mundial de industrialización desde el petróleo hasta la energía verde, transporte, infraestructura de AMLO, ha pasado más o menos por alto por el Estado de México. Se ha dormido en sus laureles aquí el PRI, bueno, porque no tiene capacidad de renovarse por la corrupción. Porque la corrupción hace imposible que un organismo se renueve, se enfrenta a las nuevas realidades. Entonces, ¿cuál es el futuro económico de ustedes? Bueno, lo único que tienen es el aeropuerto. Hay que tratar de convertirlo en un polo de desarrollo. Todo lo demás está en Querétaro, en Guadalajara, en Nuevo León, en el sureste. Y aquí no ha pasado nada. Se tiene que ver qué se puede hacer para activar la economía, la agricultura, etc. Ustedes tienen todo ese conocimiento, con eso cierro. Pero el programa concreto, además de los métodos científicos y los recursos para el sistema de investigación, formación de cuadros, etc., ustedes tienen que utilizar un capital increíble que tienen, que es la experiencia práctica del partido en el Estado de México, en ese mini cosmos. Sus líderes, sus militantes saben por qué votaron en un lugar en favor del PT y en otro no. Allá conocen los problemas de la población y si no se hace una encuesta rápida y se sabe. Y sobre esos dos componentes, conocimiento empírico del mini cosmos Estado de México, encuestas representativas del Estado de México, conciencia de las relaciones de poder que definen lo que es posible. Los métodos científicos pueden hacer su programa sin ser suicidas. Pueden realmente tener éxito. Fuera de esa configuración de elementos necesarios, no van a cambiar las cosas. Bueno, antes de que todos empecemos a llorar, voy a terminar. Norberto, ya me está mirando feo, Norberto, aquí. Con toda la razón, hermanos. Ya voy a terminar. Ya, no es cierto, no. Ya terminé.